desvelaron y frustraron planes del secuestro de un avión comercial y 7 ataques a objetivos diplomáticos y militares estadounidenses, incluyendo una de las principales fuerzas estadounidenses con sede en la base aérea de Prince Sultan en Arabia Saudí. Este caso fue especialmente significativo ya que la NSA no había logrado destapar los planes de Al Qaeda de atacar las torres Khobar en Daran, Arabia Saudí, en 1996. En ese ataque murieron 19 soldados estadounidenses. En aquel caso concreto, no hubo ningún aviso informativo anterior al bombardeo, lo que habría permitido que Washington evitara este ataque. En el caso actual, la información había llegado y pudimos prevenir el bombardeo. En agosto de 1998, la NSA y sus socios de Exelon fueron sorprendidos de nuevo cuando varios camiones bomba hicieron estallar las embajadas estadounidenses de Kenia y de Tanzania, provocando la muerte a 224 personas. 2 meses más tarde, conversaciones desde el teléfono de Osama Bin Laden desvelaron que estaba planeando reunirse con sus oficiales superiores en un campo de adiestramiento en Khost, Afganistán. Estados Unidos sufrió el ataque de misiles crucero. Sin embargo, Osama Bin Laden logró escaparse y no tardó en dejar de usar su teléfono. Se oyeron especulaciones sobre que había dejado de utilizar el teléfono porque había comprobado que el teléfono no solo transmitía información o llamadas de teléfono, sino que también transmitía una señal que podría ser utilizada para detectar misiles crucero. 2 años más tarde, Al Qaeda atacó el buque estadounidense Cole en Yemen y mató a 17 personas. Cuando sucedió el desastre del Cole, me había traído al despacho todos los informes de la NSA que, de alguna forma, estuvieran relacionados con este suceso. Fui pasando uno por uno. Haydon dice que la NSA no había omitido ninguna información sobre el Cole, simplemente que no se había dicho. No puedo garantizarle. De hecho, me niego a garantizarle que si estuviéramos al máximo aquellos horribles sucesos no volverían a repetirse. Se trata de adversarios muy entregados y muy peligrosos. Trabajamos al máximo para hacerles frente, y está claro que ellos trabajan al máximo para protegerse de nosotros. En el verano anterior al 11 de septiembre se produjeron más de 30 escuchas aisladas que sugerían ataques pendientes sobre objetivos estadounidenses. Y la gente a la que se había realizado las escuchas empezaron a hablar de forma muy imprecisa. Se referían a aspectos específicos de las operaciones, con frases como «entregaremos el frigorífico mañana», una de las frases de las escuchas. Partiendo de que les estaban escuchando y querían que cuando les escucharan esta información no les sirviera de mucho a los que les estaban interceptando, y tenían razón. Pero el día anterior al 11 de septiembre llegaron 2 mensajes fundamentales. Mañana empieza el partido y mañana es la hora cero. Sin embargo, hay que entender que estas 2 frases, oblicuas, en retrospectiva, ahora sabemos que se refieren a los ataques del 11 de septiembre, pero en el contexto de una conversación más larga en la que no quedaba claro en absoluto si se referían a una operación en Europa, Asia, Oriente Próximo o Estados Unidos. Es muy difícil. Este tipo de información está sacada de contexto y señalan que mañana harán estallar las Torres Gemelas. Cuando los medios de comunicación desvelaron todo lo que habían oído la NSA y sus socios, Bin Laden y sus seguidores empezaron a actuar con mayores precauciones y más astucia. Una de las personas que colaboraban con él solía utilizar un teléfono por satélite o un teléfono móvil y era a quien controlaba Estados Unidos. Por eso se centraron en Bin Laden en ese momento en Tora Bora. En diciembre de 2001, Bin Laden permanecía escondido en las cuevas de Tora Bora en Afganistán. Bin Laden y la persona que tenía el teléfono por satélite decidieron que quien tenía este teléfono por satélite fuera por un lado y Bin Laden por otro. Eso es lo que pasó. Y Estados Unidos se centró en la persona que llevaba el teléfono y un par de semanas más tarde le capturaron. Pero entonces Bin Laden había desaparecido por completo. A pesar de este fallo, las señales informativas ayudaron a seguir a varios de los miembros más buscados de Al Qaeda.
Uno de los principales terroristas de Al-Qaeda que hemos atrapado ha sido Sheikh Mohammed, a quien se siguió el rastro desde Quetta hasta Rawalpindi, donde se le arrestó finalmente, gracias a seguir la pista de sus conversaciones usando el teléfono por satélite, mientras hablaba con sus compatriotas también escondidos en Pakistán. Esto ayudó a desenmarañar la red y casi a capturar a Bin Laden. Por eso se trata de uno de los logros más importantes en el terrorismo mundial. Ha habido otros logros principales en la batalla contra la guerra. En 1999 se frustró el llamado complot del milenio de bombardear el aeropuerto internacional de Los Ángeles gracias a las señales informativas de Exelon. Logramos interceptar al terrorista en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, y gracias a las señales informativas que nos cedieron nuestros compatriotas canadienses, pudimos demostrar que el individuo en cuestión no era, como él decía, un simple turista, y sospechosamente llevaba el maletero cargado con numerosos explosivos. Trabajamos al máximo. Durante este periodo tuvimos varios éxitos. Estoy plenamente convencido de que salvamos la vida de gente. El trabajo de las señales informativas es muy confidencial y por eso muy pocas veces el público logra descubrir tramas que finalmente se frustran con éxito. El principio tradicional de inteligencia sobre la protección de fuentes y de métodos es especialmente importante en una empresa como la nuestra de señales informativas, porque un ayudante puede dar al traste con todo con tan solo elegir un método de comunicación distinto. Por eso mantenemos la confidencialidad a la hora de hablar mucho de nosotros mismos. De hecho, casi siempre que se revela una señal informativa, desaparece la fuente de información. Por ejemplo, cuando los rusos abatieron un avión de pasajeros coreano en 1983 con 269 personas a bordo. Por desgracia, en aquel momento mostramos las transcripciones del tráfico aéreo, cuando los rusos derribaron el avión. Y eso demostró que la Unión Soviética había derribado el avión, pero perdimos una fuente inagotable de información muy reveladora. Por aquel entonces, Exelon también estaba interceptando las comunicaciones de Libia. Después de estallar una bomba en una discoteca de Berlín en 1986, Libia se convirtió inmediatamente en sospechosa. La NSA y o sus socios interceptaron una serie de mensajes en código enviados desde la misión de Libia en Berlín Oriental a Trípoli, en los que se informaba de que se había realizado la misión y que el coronel Gaddafi, líder de Libia, estaría encantado con lo que apareció en los periódicos al día siguiente. El presidente Reagan decidió contraatacar bombardeando Trípoli. The evidence is now conclusive that the terrorist bombing of La Belle Discotheque was planned and executed under the direct orders of the Libyan regime. Reagan tenía que aducir una razón para bombardear Trípoli, y las pruebas que tenía que dar tenían que ser lo más convincentes posible. Por eso el presidente Reagan apareció en la televisión nacional y dijo que nuestras pruebas eran comunicaciones interceptadas del gobierno de Libia. Lamentablemente, uno de los efectos secundarios del presidente Reagan, de su discurso a la nación sobre el bombardeo, fue que se perdió el acceso al tráfico aéreo de Libia, al que habíamos estado siguiendo continuamente durante años. Este es uno de los principales problemas de las señales informativas. ¿Qué sentido tiene si no se puede utilizar? Y lo que es más importante, si la utilizas, tienes que estar preparado para hacer frente a las consecuencias. El ejemplo más reciente de que un gobierno decide que vale la pena sacar a la luz fragmentos secretos fue el secretario de Estado Colin Powell en su discurso de marzo de 2003 en Naciones Unidas. Puedo garantizarle con casi total seguridad que Saddam Hussein llamó a sus comandantes por teléfono y les dijo: al siguiente que hable por teléfono de asuntos confidenciales, me lo cargo. La necesidad de proteger las fuentes de las señales informativas es una de las razones para el secretismo de la NSA y de sus socios. Pero este secretismo también ha levantado algunas sospechas, sobre todo porque gran parte de la información que recibe Exelon proviene de comunicaciones comerciales por satélite, comunicaciones que todo el mundo cree que son privadas. Siempre pasa que las personas inocentes sus conversaciones terminan en la mesa de un analista de la NSA.
¿Alguna de estas personas inocentes es estadounidense? La tecnología actual, incluyendo los macroordenadores y las comunicaciones por satélite, han permitido que Exelon se convierta en un espía todopoderoso con una capacidad que algunos consideran alarmante. Todo el mundo, todo el planeta, lo abarca todo. Exelon abarca todo lo que se radia en todo el mundo en cualquier momento. Mike Frost trabajó 20 años como espía para el CSE, el equivalente canadiense de la NSA. Es el único exagente informativo de alto rango que ha hablado públicamente sobre el programa Exelon. Se estudia todo. Se estudia toda una cinta y luego un ordenador transcribe lo que se dice y las palabras clave. Por ejemplo, bomba terrorista o explotar. Pero es posible que una conversación inocente entre dos personas cualquiera termine en la mesa de un analista de la NSA. No solo es posible, ni tampoco probable, sino que es un hecho. Mientras trabajaba para la CSE, un típico ejemplo. Una señora había ido a una función escolar la noche anterior. Y su hijo participaba en la obra y creía que lo había hecho muy mal. Al día siguiente llamaba por teléfono a una amiga y le decía más o menos: anoche la obra de Danny fue la bomba. Así de fácil. El ordenador no soltó esa conversación. El analista, para curarse en salud, apuntó el número de teléfono de esa mujer en la base de datos de posibles terroristas. Uno de los claros peligros de una agencia tan poderosa como la NSA es que se puede hacer un uso indebido de ese poder. En el pasado, de hecho, la NSA espió a estadounidenses. Durante los primeros años de vida de la NSA, desde la década de los 50 hasta mediados de los 70, la NSA participó en un gran número de espionajes ilegales, de escuchas ilegales, dentro de Estados Unidos. Escuchó ilegalmente millones de conversaciones telefónicas. Tenía acuerdos secretos ilegales con empresas estadounidenses de telégrafos, por ejemplo la Western Union, quienes les darían prácticamente todos los telegramas que entraran o salieran todos los días de Estados Unidos. Y así durante 25 años. La agencia grabó conversaciones de líderes de derechos civiles como Martin Luther King en los 60. Entre los objetivos de la NSA en los 70 se encontraban activistas en contra de la guerra como Jane Fonda o el Dr. Benjamin Spock. Y se convirtió en un gran escándalo. El Congreso tuvo varias vistas a mediados de los 70. Se propusieron poner en marcha medidas para restringir este tipo de vigilancia gratuita a ciudadanos estadounidenses, poniendo en práctica los derechos de la primera enmienda. En 1978, el Congreso aprobó la Ley de Vigilancia de Información Extranjera. Y desde entonces se pidió a la NSA que pidiera una garantía si quería hacer escuchas a ciudadanos estadounidenses. Pero lo que hicieron fue establecer un tribunal muy secreto para obtener la garantía. Las restricciones del derecho estadounidense son principalmente dos. Una es que cualquier cosa que hagamos debe tener un objetivo informativo extranjero. Y segundo, que incluso buscando un objetivo informativo extranjero, la ley nos exige hacer todo lo posible para evitar intervenir conversaciones entre estadounidenses o sobre ellos. No cabe duda de que esto se ha complicado mucho con la explosión de las telecomunicaciones. No voy a negar que con la forma de comunicarse hoy en el mundo es muy posible toparse con una conversación de un estadounidense y decir que lo hacemos de forma intencionada no es cierto. Intentamos salvaguardarles en cada paso del proceso y respetar lo que nos exige la ley, que consiste en proteger esas comunicaciones, proteger los derechos privados de los estadounidenses. Se exige a la NSA que elimine todas las referencias de escuchas no autorizadas de estadounidenses y que se lo comunique a sus clientes, entre ellos el FBI, la CIA y la Casa Blanca. If we're collecting against a person we believe to be a foreign target and turns out to be an American person, that is someone who is protected by the Fourth Amendment, we have to stop. I mean, turn it off. That is no longer a legitimate target. If that happens to be collected and in the processing of the information we discover that information must be destroyed. Tengo todas las pruebas para creer que la NSA no ha espiado a ningún estadounidense desde el año 1975.
Parte de las pruebas es que el sistema mundial de telecomunicaciones avanza tan rápido que la NSA no dispone de suficientes fuentes para espiar a sus objetivos extranjeros, cuanto menos para dedicar cualquier recurso a espiar a los estadounidenses. No me gusta quejarme